análisis estadísticos o qué había en la literatura acerca de los parámetros que nos arroja la tecnología Catapult. Entonces nos dimos a la tarea de inventar una manera de nosotros poder seguir evaluando, pero algo propio, algo de nosotros, de Alianza Petrolera. No sé si de pronto algunos clubes lo trabajan, pero la idea es que nosotros estamos tratando de hacer una base de datos para todos los jugadores, los cuales monitoreamos en vivo durante todas las competencias, y hemos tratado de hacer un cruce con datos anteriores del año 2020, del año 2021, y ahorita con los 6 juegos que van. La idea es que podamos tener unos datos, como les digo, propios. La idea es que el profesor John va a hacer un pequeño recuento de lo que es la tecnología, y luego yo finalizo esta ponencia mostrándole qué es lo que estamos haciendo con el fin de que ante cualquier jugador que tengamos la posibilidad de que venga, es solicitarle, porque no entre el resto de los clubes, los datos de esta plataforma y mirar a ver qué tan lejos o qué tan cerca o cómo se encuentran para venir a trabajar dentro de esos parámetros que nosotros estamos tratando de evaluar. Entonces, sin más, comienza John Mendoza un pequeño recuento de lo que la tecnología nos puede brindar. Y como les digo, finalizo yo haciéndole un paralelo de lo que llevamos desde de los dos semestres anteriores, sumado a este. Bueno, como ya lo decía el profe Rafa, lo que nosotros buscamos es más que todo buscar la manera de hacer o la manera más fácil de hacer un perfil competitivo, un perfil posicional, para tener en cuenta las cosas, los parámetros que realmente queremos mejorar, los parámetros que queremos mantener, los parámetros que queremos que estos jugadores se vean reflejados durante la competencia de manera físico-atlética, ¿sí? Teniendo en cuenta que son jugadores de este semestre, la mayoría, casi 50-60% nuevo de los que venían jugando, pues fue la mejor manera de hacer un perfil comparativo con el semestre anterior. Antes de entrar a lo que es realmente la ponencia o lo que es realmente lo que queremos mostrar de perfil comparativo, pues quiero hacerle un recuento o algo más conceptual sobre lo que nosotros utilizamos en el departamento de análisis de rendimiento, y obviamente pues comenzando con el control de la carga. Yo sé que acá más de uno tiene claro el concepto de la carga de entrenamiento, ¿sí? Y pues ya sabemos que podemos medir bajo 2 componentes, que es la carga externa y la carga interna. Obviamente la carga externa bajo los parámetros que nos da el dispositivo, lo podemos medir de la forma de parámetro locomotor, y la interna obviamente la frecuencia cardíaca, que es lo que nos arroja el dispositivo. Obviamente esto va más allá de lo que es las cosas, porque anteriormente, cuando no se tenía los dispositivos, pues obviamente se medía la carga externa e interna con otros factores. Y quiero entrar a algo conceptual, y es leyéndoles acá un poco sobre la carga de entrenamiento, la carga o el control de la carga de entrenamiento. Pues obviamente son estímulos que se hacen de forma física para emplear la mejor condición física, y estas las podemos determinar por ciertos factores que son: uno, el volumen; dos, la intensidad, la duración, las repeticiones y la forma en la que recuperamos. ¿A entender? Todo esto va representado pues de forma cuantitativa y cualitativa bajo el trabajo que nosotros queramos implementar. Obviamente estos componentes en la forma tradicional,
convencional de antes, pues se medían bajo unos índices que son el volumen, la intensidad y la duración, que ya lo veníamos repitiendo. Y claro que esto tiene unos factores, el cual, pues el primero y uno de los más importantes que digo yo que es un factor principal, es el ritmo y la velocidad de los desplazamientos y los cambios de dirección. Eso lo podemos mirar con los cambios de dirección cuando trabajamos o cuando revisamos la variable del player load, la carga del jugador, obviamente la distancia recorrida en carga locomotora y el número de series y repeticiones, pues ya eso ya planificándolo a lo que nosotros queramos realmente ejecutar en nuestra sesión de entrenamiento o nuestra semana o nuestro mes de entrenamiento. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es acerca de la carga externa e interna, que se la voy a recitar un momento, y es: debido a que un jugador puede percibir una misma carga impuesta de manera totalmente diferente a otro jugador o en un colectivo, la individualización del entrenamiento puede volverse un auténtico problema. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la carga externa, aunque el entrenamiento sea el mismo para todos los jugadores fisiológicamente, el impacto fisiológico de los jugadores va a ser de manera diferente. Entonces, ahí ya va lo que es la carga interna como tal y cómo la medimos, que aquí en los índices o los indicadores, la carga interna, pues ya la encontramos como la frecuencia cardíaca, la concentración del lactato, el CPK y la urea, el VO2 máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente teniendo en cuenta que la carga interna va constituida a través del reflejo de la carga externa, ¿no? Entonces, seguimos a lo que es el monitoreo y el control que nosotros hacemos mediante los GPS. Tenemos dos formas o trabajamos bajo dos factores con este dispositivo, y el primero es conocer las respuestas individuales ante las diferentes tareas de entrenamiento. ¿Esto a qué nos va? ¿Esto qué significa? Que a través de estos dispositivos nosotros podemos tener en cuenta a la mano, que nosotros trabajamos en vivo la mayoría de entrenamientos, qué se está haciendo, cómo está el jugador en carga locomotora, en carga mecánica, en carga interna, y así podemos ir dándole variabilidad a la sesión, al microciclo, al mesociclo del entrenamiento, de acuerdo a los parámetros o a las variables que nos arrojan. ¿Listo? Esto obviamente es muy factible para nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a hacer una mejor periodización y dosificación de la carga, de saber cuándo sí, cuándo no, o cuándo podemos hacer cargas altas, cargas bajas, como lo podemos ver acá en una semana tradicional de entrenamiento. Estamos acá. Entonces, es un dispositivo y son variables que realmente son muy oportunas en el tema de la preparación física, el cual pues nos va a ayudar a hacer un mejor control del entrenamiento y así poder conocer las exigencias verdaderas que tiene nuestro equipo y poder planificar a través de eso. Aquí entrando ya en otro poquito más de conceptualización pues, del análisis de la carga externa, sabemos que está caracterizada por el trabajo que independientemente de las características internas podemos nosotros hacer. Obviamente en términos de tecnología, las medidas que nosotros consideramos o las que Alianza Petrolera trabaja en carga externa son la distancia, los metros por minuto, la velocidad máxima, media o baja de los jugadores, el número de sprint, los metros recorridos a alta intensidad y obviamente la mecánica que ese player load que nosotros realmente sí lo tenemos, aunque es una medida o una unidad arbitraria, nosotros realmente sí le damos mucha prioridad a lo que es la carga del jugador para obviamente llevar el control del entrenamiento. Esto pues aquí en la gráfica observamos que la carga externa la dividimos en tres, obviamente hay más parámetros, más variables, que es la distancia, la velocidad, el sprint, las que ya les comenté, y la carga interna pues la medimos en dos, ¿no? La frecuencia cardíaca y los factores fisiológicos que ya les comentaba, como la CK, la urea, que nosotros las tenemos muy en cuenta también y podemos correlacionar
realmente con el trabajo que se hace. También tenemos un análisis de medición. Es muy importante resaltar, en este caso, la carga externa es importante porque es la capacidad del atleta y el trabajo realizado que obviamente podemos cuantificar, y la carga interna es fundamental también para medir el entrenamiento y evaluar la adaptación fisiológica del mismo entrenamiento del mismo jugador, al cual tratamos nosotros de adaptar. Sí, obviamente nosotros tenemos estadísticas de medición como lo es la distancia total, la sumatoria de todos los metros recorridos a máxima, media o alta intensidad, la distancia en carrera recorrida a una velocidad de 9.6 metros por segundo o superior a eso. Obviamente estos datos ya son agrupados de muchos entrenamientos, muchas sesiones que nosotros llevamos, y pues por eso podemos dar este número de estas variables o estos números. Y pues por último la velocidad máxima, media o alta que alcanza el jugador durante la actuación, puede ser un partido, la competencia o un entrenamiento. Y los indicadores de rendimiento, no, eso lo vamos a los esfuerzos, el bull rate, los impactos, las velocidades máximas alcanzadas según el número de ocasiones repetidas, lo que ya les venía comentando, el número de sprint, los metros recorridos a intensidad baja, media, alta. Obviamente esto es muy importante, sabiendo qué cantidad de acciones hace un jugador para poder recorrer tantos metros, o si el jugador X hace tantos metros en muy pocas acciones y el jugador Y hace los mismos metros en muchas acciones. Entonces, ahí podemos darle variabilidad al trabajo de nosotros. Y por último, lo que les comentaba, ¿no? La carga del jugador, que nosotros sí la tenemos como un factor principal, un factor que le damos un poco más de prioridad también. El tema de la cantidad, obviamente, todos sabemos que el player load es la cantidad de movimiento en función de las fuerzas detectadas por, obviamente, el acelerómetro del dispositivo en el eje triaxial, ¿no? Que es eje Y, eje X y eje Z, ¿sí? Esto nos va a un ejemplo que nos da la literatura, y es que, por ejemplo, si un jugador tiene una carga, un player load de 300, en un entrenamiento, hizo un 50% más de trabajo que un jugador que tenga un player load de 200 en el mismo entrenamiento. Entonces ahí ya podemos mirar, obviamente, cómo va influyendo todo lo que es la carga mecánica, los parámetros mecánicos de este mismo entrenamiento. Y antes de darle paso al profesor Rafa, quiero que tengamos en cuenta, nosotros acá en Alianza Petrolera tenemos unos factores de medición ya estipulados que son, digo yo, los más comunes y los de más eficacia realmente para medir. En el factor locomotor, los factores locomotores, medimos a través de la distancia total, los metros por minuto, la distancia mayor, menor, 18 kilómetros por hora, y la distancia en sprint a mayor de 28 kilómetros por hora. Y en los factores mecánicos, pues obviamente lo medimos por la carga del jugador, el player load, y el número de aceleraciones y desaceleraciones a más de 2 metros por segundo. Entonces, ya para darle paso al profe Rafa, aquí con lo que es el perfil competitivo. Bueno, compañeros, quiero devolverme un poco antes de seguir con la parte principal, que aunque es muy corta, a nosotros nos está dando muy buenos resultados por la manera de cómo podemos realizar los datos comparativos. Entonces, quiero devolverme un poco acá, porque la verdad nosotros estamos tratando de trabajar casi que todos los días en vivo. ¿Qué nos da esa? La siguiente posibilidad, que dependiendo de cómo nosotros tengamos la semana, de esa misma manera, nosotros nos trazamos objetivos de con todo lo que es el tipo de individualización de las cargas. ¿A qué se refiere esto? Sencillo, si yo digo que, por ejemplo, en esta gráfica de acá,
¿sí? Donde está un morfociclo tradicional de una semana larga, donde se juega domingo a domingo, que habitualmente en Colombia nosotros el día lunes damos un descanso. Entonces, nosotros arrancando la recuperación activa el día martes, simplemente nosotros nos trazamos objetivos en cuanto al tema de la carga como tal, del player load. Y así manejamos en cada uno de estos días unos promedios donde si el jugador Juanito Pérez en 30 minutos me completó la carga para el día, simplemente nosotros acabamos el entrenamiento de ese jugador de Juanito. Sí, en cambio, si resulta que Pablo trabajó, por ejemplo, 45 minutos y todavía no lo ha alcanzado, tratamos de llevarlo también a que nos cumpla con el objetivo de la carga para el día. Esto anteriormente nosotros lo hacíamos mucho más al ojo, como decimos vulgarmente, lo hacíamos de la experiencia de nosotros como los preparadores físicos. Ahorita podemos tener algo más, mucho más objetivo, algo mucho más tangible y que nos da la posibilidad de ser mucho más exacto y tener unas respuestas a nivel individual mucho más efectivas, por lo que podemos dosificar las cargas, pues se puede hacer una mejor periodización. De esa manera nosotros lo hacemos, lo buscamos por objetivo durante la semana y de esa manera nosotros podemos optimizar y podemos sacar mejor provecho al rendimiento individual. Este dispositivo, la verdad, nos da la posibilidad de poder individualizar, que es uno de los principios de la planificación y de la planificación en el entrenamiento deportivo, lo que nos habla de la individualización de la carga. Otro tema que de pronto con John no lo profundizó, pero que me parece a mí que es de mucha importancia, ¿sí? Son este tipo de parámetros, ¿sí? Por ejemplo, sobre todo en competencia, aquí uno ve qué jugador me puede o me está haciendo mejores recorridos a mayores intensidades. Está básicamente demostrado que una persona que te haga este tipo de recorridos, ¿sí? A mayores intensidades, es una persona que su rendimiento en la parte físico-atlética, hombre, nos da mejores resultados. Y obviamente eso acompañado de lo que es ya la parte técnico-táctica, la parte de la estrategia, eso nos da a nosotros nos ayuda a conseguir un mejor resultado. Entonces, estos son los parámetros fundamentales para nosotros que tenemos muy en cuenta, la verdad. No solamente cuánto recorrido nos hizo, tenemos jugadores que nos hacen 10, 11 kilómetros, sí, pero en realidad a nosotros nos marca un parámetro importantísimo este tipo de recorridos, los que se hacen a mayor intensidad. Eso por un lado, el tema de la velocidad máxima que nos alcanzan. Eso también para nosotros es un parámetro importantísimo. Y hay un tema que les quiero contar. Nosotros estamos haciendo en vivo tanto en entrenamientos como en competencia. Y yo tengo muy en cuenta tres factores que para mí son fundamentales, ¿sí? Como es este tema de la carga total, como lo es el player load. Hago una correlación con la distancia que va recorriendo y con la frecuencia cardíaca. Al yo hacer ese comparativo, ¿sí? Y si yo veo que un jugador tiene una carga total bastante alta, que ya me pasa de los 900, de los 1000, y que me lleva un recorrido bastante alto en cuanto al tema kilómetros, y ya la recuperación en cuanto a la frecuencia cardíaca me está demorando mucho para bajar a parámetros de recuperación,
Eso es un dato que al yo cruzar, yo le puedo hacer la recomendación al profesor Boder, en este caso, de que ya el jugador está un poco agotado, de que el jugador no está recuperándose de la mejor manera, y no todos los partidos, pero sí en muchas ocasiones el profe Boder se inclina por sacar y dar y refrescar esa posición. Entonces, no es simplemente mirando a un solo parámetro, simplemente lo que hacemos es cruzar 3 parámetros y eso me da algo mucho más objetivo, donde nosotros podemos tomar una decisión desde el punto de vista técnico-táctico y estratégico. Bien. Acá, acá yo tengo algo que yo quiero mostrarles, que es lo que estamos tratando de hacer en el perfil competitivo, ¿sí? Resulta que nosotros hemos tomado posiciones en el terreno de juego, donde nosotros hemos sacado unos promedios desde semestres anteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos buscar qué es lo que necesitan los jugadores de Alianza Petrolera para venir a jugar acá a Alianza Petrolera. Obviamente sabemos que es un club que económicamente no es de los más solventes del fútbol colombiano, sí, pero que es un club muy responsable, que es un club que hace un esfuerzo económico bastante importante. Entonces nosotros esto lo hemos promediado, ¿sí? De lo que va, datos que tenía el profesor John Mendoza desde 2020, ¿sí? 2020 en el torneo que hubo en el segundo semestre, algunos datos de 2021 en el primer semestre, cuando nosotros llegamos por allá sobre la fecha 11 o 12 más o menos, no recuerdo exactamente el dato, y las fechas que van ahorita, tanto de Copa como de Liga, ¿sí? Entonces, nosotros haciendo esa sumatoria, haciendo ese porcentaje o ese promedio, nosotros nos hemos encontrado que un jugador central de nosotros nos arroja estos datos que tenemos acá, ¿sí? Estos son datos propiamente de Alianza Petrolera. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estuvimos tratando de hacer averiguar datos de qué tenían los clubes en Colombia o qué había a nivel mundial de cada una de las posiciones y no lo logramos encontrar. Entonces, al no encontrarlos, nos pusimos en la tarea, ¿sí? Con John, de que íbamos a buscar la mayor cantidad de datos posibles que tuviésemos, ¿sí? Y en base a eso, íbamos a sacar nuestro perfil competitivo. Sí, hay algunos que son bajos para otros clubes donde de pronto se podría hacer recorridos mucho más largos, pero como le digo, ese es nuestro perfil, el perfil de Alianza Petrolera. Perdón, entonces encontramos que los centrales nos están haciendo en promedio alrededor de 9.100, 9.200 metros, ¿sí? Nos están marcando distancias por debajo de 18 kilómetros, distancia recorrida por encima de los 18, y estos son los parámetros que nosotros tenemos, ¿sí? Con una carga total de aproximadamente 1.000, ¿sí? En este caso 995, que es nuestro central. Luego pasamos a un lateral derecho que ya no está con nosotros, pero que alcanzó a jugar bastante el semestre pasado. Sí, y ese lateral, perdón, nos hacía alrededor de 10 kilómetros. Nos hacía un player load de 930, mucho menos que el del central, haciendo mucho más kilometraje en nuestro lateral derecho que el central, pero esas fuerzas de las que nos hablaba John en la posición se podían demostrar un poco más. Entonces, por esa razón es que nosotros tomamos no solamente un parámetro, no solamente 2 parámetros, sino 3 y muchos más parámetros para muchas veces tomar alguna decisión
desde el punto de vista estratégico. Sí, obviamente todas las posiciones, los recorridos, los impactos, las aceleraciones, desaceleraciones son distintas. Sí, pero por eso les digo que es para nosotros. Aquí podemos encontrar que, por ejemplo, que voy a dar el nombre, no solamente Portilla, que me está haciendo alrededor de 11 kilómetros por partido, sí, pero que me está, y también me está pasando por encima de 1000 en la carga total, sí, con un buen número de aceleraciones y desaceleraciones, viendo para la posición, obviamente para la posición, ¿cierto? Que es un volante, un interior. Entonces, nosotros hemos tratado de organizar esta parte desde la posición y de lo que nosotros buscamos. O sea que si mañana me viene, por ejemplo, un jugador de Real Santander, sí, yo puedo hablar con el profe, ¿qué datos tienes de este jugador? Y yo miro si se me adapta a lo que nosotros buscamos, a los promedios que nosotros estamos buscando. Sí, por ejemplo, vea, acá me encuentro con los extremos de nosotros. Este promedio para la posición, pienso yo que de pronto es promediando los jugadores de todas las posiciones. Pienso yo que no es tan alto, debiese ser un poco mucho más alto, sí, pasar de los 10, incluso estar sobre los 11 kilómetros, porque es una de las posiciones donde mayor recorrido se tiene que hacer. En cambio veo, por ejemplo, el volante creativo, el volante de creación, tiene un poco más de distancia, que debiese ser a lo inverso, un poco más los extremos que el volante creativo, con una carga de 1153. Entonces, pienso yo que por la posición sí debiese de haber algo mucho más en los extremos que en esa posición. Y por último nos encontramos el delantero, ¿sí? Que en este caso es una foto de Jairo, pero la idea es que como se ha hecho sumatoria de todos, no puedo tener a todos en la imagen, pero se ha hecho una sumatoria de todos, pero ese es el promedio que más o menos nuestros delanteros están teniendo acá. Cabe recordarles a los compañeros que están acá viendo que es la sumatoria de algunos datos de 2021, un primero y segundo semestre, y uno que otro dato de 2020 que los encontramos, pero más o menos estos son los datos que a nosotros nos arrojan en promedio de todos los jugadores de la posición. Sí, por ejemplo, Jairo Molina, no solamente son los recorridos de Jairo, también de Pablo y de delanteros que anteriormente han estado, así como Edwin Torres, con los extremos que estuvieron en los semestres anteriores y cada una de las posiciones. Bien. Aquí hago un comparativo de lo que yo me encontré, ¿sí? El semestre pasado a lo que en este semestre los resultados que hemos tenido. Entonces me habla que los defensores centrales el semestre pasado tenían un promedio, ¿sí? De 1192 metros. Este semestre ha subido a 9674, ¿sí? Más o menos unos 500 más en promedio. El de lateral izquierdo, que básicamente viene siendo Leonardo Saldaña, ¿sí? Estuvo el semestre pasado y estuvo este. Por eso los recorridos en promedio son como muy similares, ¿sí? El lateral derecho, bueno, allí sí nos cambió. El semestre pasado teníamos un jugador que ya no se encuentra. Este semestre se ha estado alternando entre el jugador Hurtado y el jugador Vélez, que han jugado alrededor de 4 y 4 compromisos. Entonces, sí nos mejora un poco el tema del promedio. El del medio centro es bastante considerable, ya que el semestre pasado teníamos un jugador de un poco de mayor edad, ¿sí? Alrededor de 37, 38 años. Este año tenemos un jugador de 30, que ese jugador, su despliegue físico sin duda ha sido mucho mejor, mucho más amplio, no queriendo decir con esto que
sea directamente proporcional al rendimiento en el juego. Acuérdense que estamos hablando de parámetros netamente físicos, aunque si obviamente yo tengo un jugador que físicamente me responde mejor, pueda que me ayude mucho más en el tema del juego. Sí, tenemos un volante creativo que el semestre pasado me hacía un poco más de recorridos en promedio por partido. Cabe anotar también que el volante creativo que tenemos acá ha ingresado y ha entrado, no ha jugado los 90 minutos. Entonces, ese es un factor que también directamente va a proporcionar entre la carga y perdón, entre el kilometraje que me hace, porque a mayor cantidad de minutos pueda que mejore ese recorrido. Luego tenemos un extremo por izquierda, un extremo por derecha, donde nos ha mejorado muchísimo el recorrido, los recorridos que se hacían. Y terminamos con los delanteros, que significativamente también han mejorado el recorrido a nivel de lo que es la distancia. Este parámetro que nosotros también tomamos y que para nosotros es importante es el mantenimiento de la intensidad que se maneja, ¿sí? Los metros por minuto que tenemos con los jugadores son parámetros también definitivamente importantísimos para nosotros. Y si comparamos la intensidad del primer y al segundo semestre, creo que es un parámetro bastante o mucho mejor este parámetro. Creo que la intensidad se ha logrado mantener. Nosotros hicimos un ejercicio el semestre pasado, cada quien, y evaluábamos lo que era la intensidad, lo que era la distancia, las velocidades, que después de cierto tiempo los jugadores nos bajaban mucho la intensidad. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Cortábamos y comenzamos a atacar ese tema, y parte de la programación que nosotros hicimos, de la planificación que nosotros hicimos para este semestre, era en poder mejorar esa intensidad. Pienso que son intensidades relativamente buenas. Obviamente un preparador físico quisiera que fueran mucho mejores, pero intensidades que pasan ya de 100, de 105, de 110, son intensidades de verdad bastante buenas. Bien, y casi que para finalizar encontramos también la carga total desde el semestre pasado a este semestre, y podemos ver que, por ejemplo, los centrales nos han mejorado la carga. Yo encontraba que habían cargas demasiado bajas, de 800, de 700, y yo decía, no, imposible, aquí las cargas tienen que estar por encima de 1000. Y en su gran mayoría, casi que hemos logrado estabilizar dichas cargas. Obviamente acá me encuentro con lo que es ustedes están viendo la gráfica, pero aquí, por ejemplo, me encuentro con este dato que es del volante creativo. Estas cargas han sido bajas porque no han sido continuos en la competencia. O sea, no me están jugando sino 60, 70 minutos, porque la parte estratégica del profe le gusta reforzar mucho lo que son las bandas y los volantes creativos. Él, por lo general, lo que son centrales, laterales, volantes mediocentros, y muchas veces los interiores, él casi no los saca. Él le da mucha prioridad a lo que son las bandas y a lo que son el punta, el volante creativo, perdón. Entonces, por eso vemos que esta carga de pronto está tan baja. Pero creo que es básicamente el perfil competitivo, semestre tras semestre. Todo esto, obviamente, teniendo en cuenta todas las variables
nos permite tratar de individualizar la carga de trabajo. De esta manera vamos a sacarle mejor provecho al rendimiento del grupo. Muchísimas gracias, profesores. Ojalá y podamos haberle mostrado que haya sido de su agrado lo que ustedes, lo que queríamos mostrarle de acá de lo que hacemos en Alianza Petrolera. Cualquier inquietud, con muchísimo gusto, de veras que sí, John y mi persona estamos dispuestos a aclarar cualquier duda que tengan.